qué. ¿Ok? Y aquí el Señor en el reino de Dios nos está llamando a que vivamos esa vida para Él transformarnos. En este año, yo sé que la iglesia Ciudad Real ha vivido en el reino de Dios. 8.734 horas hemos vivido en el reino de Dios, de enero hasta el día de hoy. 8.784 serían hasta el día 31, porque es un año bisiesto. ¿Sí? Hemos vivido en el reino de Dios, pero vamos a comprobarlo. ¿Qué hace el reino de Dios en mi vida? ¿Qué me proyecta el reino de Dios en mi vida? Solo les voy a dar un adelanto. A mí me fascina. Las empresas dicen, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Y te comienzan a hablar del conocimiento, que eso es hermoso. El conocimiento es precioso. La ciencia es precioso. Todo el desarrollo es precioso. Pero nosotros tenemos una diferencia, que es, yo vivo en el Espíritu, en el reino de Dios y no en el mundo natural. Y esa es mi ventaja. Porque el mundo podrá decir, no salgo adelante. Y nosotros decimos, sí salimos adelante. Y le hacemos cambiar su pensamiento. Pero no por mi entendimiento, sino por la palabra de Dios que ha edificado en mi vida. Hecho. Vamos ahí. Sí se puede leer. Ya. El reino de Dios, querida iglesia, es una realidad divina. No es un concepto, es una realidad divina que yo lo tengo que vivir y palpar. Si fuera un concepto, tendría ahí la palabra, lo leo y nada más, pero no, lo vivo, lo vivo. Si yo creo en Dios, lo voy a vivir. Entonces es una realidad divina y eso me tiene que animar, me tiene que enfocar porque viene de lo alto hacia mi vida y hacia mi entorno. A mí la había puesto con mayúscula esa palabra. ¿Qué tengo que hacer? Experimentar, experimentar. Me dijeron que no me mueva mucho, perdón. Debo experimentar, tengo que experimentar. ¿Y cómo experimento? Yo creo que como iglesia hemos experimentado el asistir el domingo a Ciudad del Real, el estar en iglesia en casa al asistir, el hacer el devocional, el hacer la lectura. Estoy experimentando en mi vida. Cuando yo salgo de ese encuentro con Dios, estoy experimentando cosas nuevas. Y lo experimento entre lo divino, mi vida, lo espiritual, frente a lo natural, al mundo. ¿Ok? Cuando experimento, ¿qué tengo? La cercanía y el señorío de Dios en mi vida. Eso a mí, hermanos, es una humillarme, cederme a Dios y decir, gracias, gracias porque puedo estar cerca de ti y tú puedes suplir mis inquietudes, mis necesidades, mi desahogo. Puedes sacar todo lo que me está molestando. Puedes sacar la injusticia que me enfrenta el mundo. Puedes sacar, Señor, el dolor que tengo por alguna circunstancia que lo viví. Ese señorío de Dios, cuando experimento, me va a hacer que yo me desenvuelva en el reino de Dios para dar a los demás. Cuando estoy en el reino de Dios, entonces, ¿qué tengo? Amor, el amor que me envuelve, el amor ágape del Padre, que no tiene condición. Y qué hermoso es esto. Veo su justicia y su gracia en mi vida ante circunstancias que pueden presentarse. Ese es el reino de Dios. Pero lo vivo, lo creo. ¿Cómo estoy procediendo? Entonces, eso es lo hermoso, porque este año yo creo que todos lo hemos vivido, el reino de Dios. Lo hemos vivido, lo hemos palpado. Jamás faltó pan en nuestra mesa. Jamás faltó una palabra de amor hacia los demás.
Ese es el reino de Dios. Por mí no, por mí no nace una palabra de amor, soy sincero. Pero el reino de Dios nos lleva a eso. Y el reino de Dios, ¿qué es entonces? Una transformación profunda. ¿De dónde? De mi corazón. De mi corazón. Si yo lo creo, a mí me agrada esta palabra. Profunda, o sea, lo más profundo. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, que penetra tras las coyunturas y conoce las intenciones de mi corazón. Qué hermoso, porque ahí me da libertad. En las coyunturas, ¿por qué dirá? Ese es el reino de Dios. Pero yo tengo que entender de dónde nace el reino de Dios. ¿Por qué viene? Yo le había puesto esta palabra, el avenimiento del reino de Dios. ¿De dónde vino? Es cuando yo tengo una cosa. ¿Qué tengo? Fe. Fe. El pastor nos venía compartiendo este tiempo de la fe. Nos hablaba de Abraham. Hebreos, el libro 11, versículo 1, es la fe. A mí me gusta en una versión que hay que dice, es la sustancia de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es la sustancia, o sea, algo que existe. En otra versión dice, es la certeza. Luego vinieron, la iglesia tuvo la bendición de traer, que Dios les trajo dos misioneros, Dallas y su esposa. Su esposa nos compartía, nos decía, la paz la encuentro en Cristo Jesús. Ese es el reino de Dios. Pues lo creo, creo en mi fe. Entonces todo se basa en mi fe. Y Dallas nos decía la semana anterior, el que vea a Cristo, vea al Padre, porque eso está escrito en el Evangelio de Juan. El reino de Dios me permite ver al Dios creador de mi vida, al Padre, al Padre, al creador de todo. Entonces, este tiempo hemos estado profundizando la fe y por medio de la fe, a través de las escrituras, yo entro al reino de Dios. Este año yo sé que todas las familias de Ciudad Real estuvieron en el reino de Dios y eso nos debe regocijar. El estar aquí implica que estoy en el reino de Dios. Pero ¿cómo salgo? ¿Salgo en el reino de Dios o saldré? Ve esta circunstancia. Mira, o no, o todo súper bien. Entonces comienzo a dar gracias, digo, Señor, gracias, porque tu reino me lleva a la excelencia. Pero debo tener fe, fe. Cuando tengo fe, el reino de Dios se manifiesta. Y en la palabra de Dios vemos, qué hermoso cuando Jesús dice esto, en el Evangelio, las buenas nuevas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y para la primera condición, arrepentíos. Yo creo que todos los días nosotros vamos donde el Señor le decimos, perdóname Señor, me arrepiento, estoy en una actitud de cederme a ese reino. Y lo hermoso, dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Fe, fe. ¿Qué es creer? Es fe. Marcos 1:15 nos dice esto. El reino de Dios es decir, entonces, ¿sí? El reino de Dios es decir, Jesús nos invita a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Corazón o mente? Mente, corazón. Yo prefiero corazón y luego mente. Porque el corazón me va a hacer sensible. Mi mente es otra cosa. Pero Cristo nos dice, para que te relaciones con Dios en su reino,
¿Qué es el reino de Dios? Una relación. Dios, mi vida. Dios, mi familia. Dios, mi país que va a progresar. Con Dios. Dios, a través de mi persona para fluir en el trabajo. El reino de Dios no es un lugar físico. La palabra de Dios en Apocalipsis sí nos habla cómo es el reino de Dios. Una ciudad celestial. Pero todavía nosotros estamos en el reino de Dios, en un lugar espiritual. Si nosotros leemos la diapositiva y dice que este se activa, entonces ¿cuándo el reino de Dios se va a hacer presente? Cuando la active. Perdón que ponga este ejemplo. Uno se sube al auto y el auto está inerte, ¿no es cierto? Si es un carro automático, ¡puc!, aplasta el botón, se activó. Y si no puse el freno o neutro, me fui contra adelante de cualquier cosa. Entonces yo tengo que activar en mi vida el reino de Dios, activarlo. ¿Para qué? Para desenvolverme. Para desenvolverme. ¿En qué quiero desenvolverme? En todo lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios me guarda. Este año, 8,734 horas, hermanos, hemos sido bendecidos. 8,734 horas. A mí no me gusta hablar días. Ahora transformé a horas. Entonces yo tengo, ¿por qué? Porque en cada minuto, en cada segundo, minuto y hora, voy reflexionando la palabra de Dios. La palabra me guía y me dice, medita día y noche mi palabra. Entonces, al entrar al reino de Dios, ¿sí? Tengo una vida y una perspectiva divina, reconociendo que Él es parte de mi vida y tengo sus mandamientos, tengo su palabra, su palabra. La otra vez también presenté esta misma Biblia que me acompaña, su palabra, que le tengo ahí en mi escritorio, porque su palabra me hace dormir tranquilo. Su palabra me consuela ante circunstancias que pude haber pasado. Aquí viene lo hermoso. En el reino de Dios, ¿qué hace el reino de Dios? Transforma, transforma. Lo primero que viene dice renovación. Mi forma de pensar cambió. Mi forma de pensar cambió. Y tenemos la escritura. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es en el reino de Dios que voy a tener la voluntad de Dios, agradable y perfecta en mi vida. Ah, pero yo quiero esto, agradable y perfecta. Renuevo mi mente. Ah, es que yo hacía antes esto. No, agradable y perfecta. Cambió mi mente, cambió mi forma de ser. En el reino de Dios comienzo a ver, hermanos, salud espiritual y física. Significa sanidad y restauración. La palabra de Dios nos guía. Mateo 9:35. Jesús, se nos enseña que Jesús predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. El reino de Dios trae sanidad y quita dolencia. Dolencia. Entonces yo debo tomar eso de Dios. Ah, yo estoy en el reino de Dios, Señor. Ok, yo me paro, tomo tu sanidad, Padre. Quito esta dolencia, quito este peso. Mateo 8:16-17.
Miren lo que hacía Jesús, y eso es el reino de Dios en la actualidad. Al anochecer trajeron a muchos endemoniados. Qué tremenda la palabra de Dios, habla de endemoniados. Y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Toda la palabra, una relación de lo que vendrá para hacer el reino en nuestra vida. Cuando él mismo dijo: tomo nuestras enfermedades y llevo nuestras dolencias. Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, ¿sí?, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando yo me congrego, cuando comienzo a aprender del reino de Dios, yo voy a experimentar eso. ¿En base de qué? De fe. Y ya vamos a ver qué más nos da de transformación el reino de Dios. Cambio de actitudes y deseos. Yo en el reino de Dios cambio mi actitud, cambio mi forma de ser, cambio mi hablar, cambio la esencia de mi interior por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de la transformación de Dios en mi vida. Miren, a través de la obra del Espíritu Santo, nuestras actitudes, deseos y motivaciones se alinean con los principios del reino. Mi motivación entonces, cuando yo cambio de actitud, es otra. Tengo otra motivación. Cuando amo el reino de Dios, yo estoy deseoso que sea un día para iglesia en casa. Cuando amo el reino de Dios, estoy deseoso que sea domingo, porque ya no jalo entre semana. Porque necesito venir. Sí, le puedo exaltar, orar, leer la palabra, pero cuando me congrego y en unidad, dice que hay poder. Yo voy a ver cómo la palabra de Dios me alimenta para el nuevo día que viene. Cambió mi actitud, cambió mi deseo. No tienen idea, hermanos, yo amaba el fútbol. Peleaba en casa, porque primero era el fútbol. Pero cuando uno encuentra algo que te llena y te alimenta y edifica tu vida, dices: vamos allá, vamos allá. No hay libro, no hay ciencia que reemplace esto. La palabra de Dios es la que fluye. Ezequiel 36:27 me dice entonces: para yo cambiar mis actitudes y deseos, tengo que, a través del poder de Dios, esperar que el Espíritu me cambie el corazón y me ponga un corazón nuevo, de carne, dice. El reino de Dios en este año nos ha llevado a vivir, ¿sí?, obras y acciones. Obras y acciones. El domingo anterior cumplimos un reto. Qué lindo. Hicimos las canastas de amor. Una obra, una acción de amor. Humanamente yo no la hago. Cada cual, cada cual. La palabra de Dios nos enseña, ¿no? Dice que en los últimos tiempos se endurecerán los corazones y serán amadores de sí mismo. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos en eso. No estamos en eso. Y qué hermoso ver que alguien llevó ese amor, esa acción, esa obra. Esta transformación, querida iglesia, no es externa, es de adentro hacia afuera. Mi actitud y mis deseos tienen que ser motivados por el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y la obra de Dios, de adentro hacia afuera. Cuando entendemos, cuando Cristo Jesús dice:
correrán ríos de agua viva en tu interior. Ríos, no dice río. Ríos de agua viva. ¿Eso qué significa? Que en mi interior hay una revolución total. ¡Pum! Por el poder del Espíritu Santo. Cuando mis obras y acciones son manifestadas, esto es tremendo, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña esto. Se me va el versículo, pero dice que yo tengo el carácter de Cristo. ¿Se imaginan? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo, miren. Y Jesús enseña así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros hemos dado frutos este año. Frutos en la relación familiar. Hemos visto testimonios. Cómo Dios en su obra este año ha transformado familias. Cómo Dios este año ha traído a su reino gente nueva. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado y su fidelidad se ha hecho real. Conversaba con una hermana en iglesia y casi decía, voy a volver a estudiar por la gracia y misericordia de Dios. Qué hermoso. Voy a volver a estudiar y estaba dichosa. Y está dichosa. Ese es Dios. Porque en su fe ella le está creyendo y le está poniendo sus sueños. Entonces, el reino de Dios implica que yo reconozca a Dios su señorío en mi vida para que me guíe. A mí me fascina. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido con este famoso esta aplicación famosa de mapas? Ponemos la dirección. Con un hermano vivíamos, me acuerdo, nos íbamos a cursos de matrimonios y nos pasan la dirección. Y el hermano se va y se mete por unos caminos. Decíamos, no, pues aquí vivirán ellos. Era prácticamente casi una quebrada donde nos estábamos yendo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque habíamos puesto la confianza en un aplicativo para que nos lleve a un destino, a un sitio. En nuestra vida, cuando yo pongo el señorío de Dios en mi vida, es para que Él me guíe y no me pierda. Para que Él me guíe, para que Él haga mi vida. Mateo 6:33 nos dice, más, buscad. A mí me gusta ver las Biblias antiguas, porque hablan de vosotros, buscad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo busco el reino de Dios, voy a encontrar su justicia, me dice. Lo demás me va a añadir. Ese es el reino de Dios. Pero yo este fin de semana estaba con mi hijo ayudándole en familia a un ensayo de su universidad y veíamos cómo el mundo está planificando que con los nuevos tiempos hasta el 2050 las sociedades tienen que crear unas ciudades urbanísticas de alta calidad para suplir salud, para suplir educación, para suplir el entorno natural y para suplir la migración. Todos los organismos internacionales. Pero ¿saben qué? Si yo no tengo el reconocimiento y el señorío de Dios en mi vida, todo queda en proyectos. Todo queda en proyectos. Hacíamos las proyecciones del ensayo, propuestas, pero todo queda ahí. Porque no he reconocido que Dios es el que va a implementar todo.
Pues yo le decía, en mi entendimiento, decía, Señor, para estas personas que están tras de estos proyectos, ¿por qué no pones tu palabra para que te conozcan? Porque con tu palabra van a cumplir las cosas. En el reino de Dios, esto es hermoso, tengo autoridad y libertad que tengo en el reino de Dios. Autoridad, autoridad para guiar mi familia, autoridad para desenvolverme en las cosas día a día de mi vida cotidiana y libertad. Santiago, miren qué tremendo que es la palabra de Dios, pero cuando me dejo guiar por la palabra de Dios, tomo su autoridad. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Santiago ya no está hablando del Evangelio. Santiago está hablando de nosotros y qué fe tenemos. Porque dice, y la oración de fe. Si yo tengo alguna necesidad, ¿estoy orando? ¿Estoy pidiendo que Dios abra mis caminos? Si yo no sé cómo guiar mi familia, estoy pidiendo que Dios me dé sabiduría que te dará sin medida. Estoy pidiendo a Dios que me ayude a criar a mis hijos. A mí me fascina porque cuando conocí de Dios, tuve la dicha de poder, con la palabra de Dios, corregirle a mi hijo, porque humanamente no sabía cómo hacerlo. Y aprendí a saber cómo, con la palabra de Dios, aprendí esta palabra, a exhortarle. Aprendí esta palabra que diga, me arrepiento. Aprendí esta palabra para que él diga y yo diga, perdóname. Aprendí esta palabra de corregirle. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Qué hermoso el reino de Dios, ¿no? Qué hermoso. Hermanos, nos está diciendo cambia todo. No ve, es que tú hiciste esto. No, no, no. Como decía Dallas la semana, Él no está para juzgarnos, Él está para levantarnos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay otra versión que dice, tiene poder. Pero la oración del justo puede mucho. Y Santiago nos lleva a un entendimiento del poder de la oración. O sea, del reino, la oración en el reino y en mi vida que se va a plasmar. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago nos dice, Elías, igual que nosotros, con pasiones, con la misma naturaleza semejante, y dice, y oró fervientemente. Cuando yo estoy en el reino de Dios, hermanos, tengo que orar, orar. Fervientemente significa estar ahí, Señor, Señor, Padre, para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo creo eso. Por ahí la ciencia nos va a decir, hubo sequía, no había nubes, pero la palabra de Dios nos dice que no llovió 3 años y medio. Y en el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando hay lluvia, hay fruto. Cuando yo estoy en el reino de Dios, yo sí tengo que ser grato. Tengo que ser grato. Y nos habla de ofrendas y diezmos. Esa es la gratitud que yo tengo que darle. Por gratitud, siembro en el reino de Dios. Porque ha cambiado todo, ha transformado todo.
Yo antes creía en mis capacidades y mis conocimientos. Sí, es parte de eso, de tu profesión, de tu preparación, pero todo se enmarca por Dios. Y cuando yo soy grato, ofrendo y diezmo. Qué hermoso vemos aquí en Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En Éxodo 35:5. Este es un pasaje, hermanos, que yo les animo, si pueden leerlo, léanle. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, cuando Moisés les pide que den para construir el templo, llevan lo mejor? Y dice la palabra de Dios que Dios les pidió oro, lo mejor. Y miren lo que pasa. Dios pidió ofrendas voluntarias para el tabernáculo y el pueblo respondió con generosidad. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá. Cuando yo tengo un corazón agradecido a Dios, voy a poner esas prioridades por mi fe. Eso está en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, nos explica el apóstol Pablo, dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Para casi concluir, ¿qué es el en sí? En sí, ¿qué es el reino de Dios? Hemos visto ya que el reino de Dios nos comienza a transformar nuestra vida y ahora vamos a reflexionar y decir, ok, reino de Dios, ¿qué eres en sí? ¿Qué eres? Primero, está en medio de nosotros, transformando vidas, revelando el amor y poder de Dios. A mí me gusta lo último, porque por amor de Él ya estoy en el reino de Dios. Ahora quiero ver su poder, quiero ver su poder, quiero ver su manifestación gloriosa cada día. A través del arrepentimiento, la fe y la obediencia, en Lucas 17:21 nos habla eso. Yo tengo acceso a que ese reino de Dios se manifieste. En sí, el reino de Dios, transformación personal directa del reino de Dios, dejando atrás, esto es tremendo, hermanos, dejando atrás hábitos y adoptando una nueva identidad en Cristo Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. Dejando hábitos, hábitos que no me edifican, hábitos que me llevan a estar consternado, hábitos de no entender qué es lo que pasa en esta vida. Eso me quita, me transforma el reino de Dios. ¿Y qué va a hacer esos cambios? Voy a adoptar una identidad en Cristo. Qué hermoso. Les dejo esta reflexión. Qué responsabilidad. Qué hermoso porque no, esto fluye. Esto es natural. Esto no es de lo que yo haga. Esto es de lo que yo le pida a Dios. No es lo que yo quiera. Es lo que Él está haciendo en mi vida. Es lindo, ¿no? O sea, esta transformación sí da la estatura de que yo, ante el entorno que me desenvuelvo, soy diferente. Sí da la estatura. En su trabajo, a dónde va, en su hogar, sí se ve, sí se ve. Y eso implica testimonio visible del poder del reino. En el reino de Dios, querida iglesia, yo voy a tener
las promesas de Dios hechas realidad. Cuando preparaba el mensaje, dije, Señor, ayúdame para buscar cuántas promesas tú tienes. Y según estudios de entendidos, dice que fluye entre 7,000 a 8,000. Ahí me faltó un cero. Entre 7,000 y 8,000 promesas. Qué increíble. En este libro, en la palabra de Dios, dicen entendidos, ya digamos que hay una, ya, pero hay una promesa. Y yo me aferro a esas promesas. Y yo me aferro en lo que Él dice. Digamos que no hay ninguna. ¿Y qué me aferro? Un libro más. Pero dice 7,000, 8,000. Y digamos que hay solo una, hermanos. Porque puede que esos estudiosos se equivocaron. Ni en un día no creo que alcance a ver. Pero sí les puedo decir la primera promesa. Deuteronomio 28. Dice, si tú andas en obediencia, serás bendito en tu salir. Si tú andas en obediencia, será bendito tu casa. Si tú andas en obediencia, eres bendito. Todo lo que tus manos haga prosperará. Esto dice Deuteronomio 28. Mateo, en las bienaventuranzas, siempre se me va ese número, creo que es el versículo, el capítulo 4, 5, bueno, se me va, donde habla Mateo en el sermón del monte, perdón, Cristo en el sermón del monte y te dice, bienaventurados, otra promesa. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido. Vamos a ver, para culminar, hermano, Mateo 18, 3. Esto es del reino de Dios. A mí me fascina porque aprendí de esto de pastor. Y él decía, y dijo, de cierto, él nos explicaba en iglesia casi decía, cuando tú ves una cosa que dice de cierto, es real. Creo que también aquí nos compartió algún momento. Pero en iglesia casa nos recalca y nos dice, de cierto, dice la palabra, de cierto, os digo que si no volveréis y fuereis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Primera condición, que tengo que tener una actitud de un niño. ¿Y qué me dice cuando tengo esa condición de niño? Entro. En Juan 3:3, en cambio, me dice, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, la una condición que tengo que entrar en el reino de Dios es ser como un niño. Juan me explica y me dice en el Evangelio que tengo que ser ¿qué? Nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y yo creo que Iglesia Ciudad Real este año, todos hemos nacido de nuevo. Todos hemos sido como esos niños, porque le hemos estado buscando a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque le estamos buscando a Dios, porque vivimos en su reino. Filipenses 4:19, en el reino me guía y me dice a través de esta escritura que mi Dios, el clásico versículo, que he compartido con mucha gente cristiana, dice, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Pues yo debo creer. Ese versículo está en el reino de Dios, está en su palabra y yo lo debo creer. ¿Qué dice que va a hacer? Suplir. ¿Suplir qué? Conforme sus riquezas, lo espiritual, internamente y luego se manifestará externamente. Y el reino de Dios nos da una condición adicional, ¿no? En Juan 14:1, 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué dirá eso? Directamente al corazón y no a la mente. Pero Dios nos dice, no se turbe. O sea que ayúdame, Señor, para que no se turbe. Porque si se turba con las noticias, con esto, con lo otro, ayúdame. ¿Creéis en Dios?
creed también en mí. Si algo pidies en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo en el reino de Dios le pido en su nombre y Él lo hará. Jesús. Jesús nos enseña y dice, no se turbe el corazón, pide mi nombre y yo lo voy a hacer. Pero si estoy fuera del reino de Dios, tendré la capacidad para meditar esto. Tendré la capacidad para reflexionar ante circunstancias esto. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el reino de Dios. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces yo debo tener eso. Debo, ¿en dónde? ¿Dónde encuentro esto, hermanos? No me voy a cansar de decirles, el reino de Dios yo tengo que vivirle, experimentarlo. No es algo entre lo natural y lo espiritual. Lo espiritual, cuando estoy fortalecido, voy a ser luz ante las circunstancias, voy a transformar a esta sociedad con mi palabra. ¿Que viene de dónde? De lo alto. ¿Que viene de dónde? Que Dios me ha tomado su vida. Salmos 1:3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Un árbol plantado firme. Y todo lo que haga prosperará. Y Romanos 8:37 nos enseña, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en el reino de Dios somos vencedores. Ahora, Juan, en primera de Juan, nos guía y nos da un entendimiento. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi fe. Mi fe tengo que atesorarle y decirle, lléname de fe, Señor, para que tu reino sea manifestado. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan nos revela en este evangelio, o en primera de Juan, perdón, no es de evangelio, y dice, te da una palabra y dice, yo deseo que tú seas prosperado. En el reino de Dios, el deseo de todos nosotros es esa prosperidad espiritual, material. Qué hermoso, ¿no? Y que tengas ¿qué? Salud, salud. Y aquí viene lo fuerte. Así como prospera ¿qué? Mi alma. ¿Qué tiene que prosperar? Mi alma. Les dejo esa reflexión. ¿Qué será el alma? Meditemos en eso. ¿Qué será el alma? Para que la palabra de Dios cale y a través del Espíritu Santo lo transforme. Para culminar, iglesia, somos llamados a ser instrumentos de su obra en este mundo. Vivamos cada día reflejando su gloria y su fidelidad. En el reino de Dios voy a ver la gloria de Dios y la fidelidad. Cumpliendo su propósito, porque su reino es eterno, perfecto y lleno de esperanza. Según de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto hacemos para el mundo,
Somos embajadores del reino de Dios. Y rogamos que la gente se reconcilie con Dios por la obra de Cristo que Él lo hizo todo en la cruz. Yo les voy a animar, tengan esa perspectiva del 2025, que quieren vivir cada segundo en el reino de Dios. Ahí donde usted está, vamos a orar a Dios. Y las personas que quieran oración para el entendimiento del reino de Dios, pueden pasar adelante. En su sitio, usted reflexione, medite el tiempo que esté en el reino de Dios. Dele gracias a Dios porque ha podido tocar sus vidas y ser revelado su reino. Pídale a Dios que ese reino sea inamovible en su vida cotidiana diariamente. Vamos a orar y vamos a las personas que quieran tener y que se les ha cegado el entendimiento del reino de Dios. Si desea pasarlo, pasa. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque en tu reino tú nos enseñas a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Primeramente tus hijos. Hoy en esta mañana, Señor, nos entregamos a ti para saber que nuestra vida, en la vida espiritual, nos desarrollamos y nos desenvolvemos en tu reino. Hoy tomamos el reino de Dios en nuestro corazón, lo atamos y lo atesoramos para poder ser, Señor, esos embajadores de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, te entregamos todo nuestro amor, te entregamos nuestra fe, te entregamos, Señor, nuestras vidas para que el reino de Dios se manifieste, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque en el 2025, Padre, veremos tu reino que se desenvuelve cada segundo y cada hora, Señor, y no se diga los días, Padre. Te damos gracias porque en este año, Señor, tu reino se ha manifestado en nuestros hogares, en nuestra vida matrimonial, en nuestra relación con nuestros parientes, en nuestra relación con el entorno, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.